Bueno, entonces les comentaba que les invito a abrir esta tercera sesión, de nuevo leyendo en Éxodo capítulo 20, los versículos del 1 al 6. Lo bueno de leer de forma repetitiva estos versículos, aparte de que creo que la mayoría de nosotros los leemos en nuestras iglesias cada domingo, es que no solamente se nos va a grabar el contenido de ellos, sino también los principios. En este caso, en relación a la adoración que ellos contienen o nos comunican. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Les invito a abrir entonces, aparte de esta lectura, con una oración. Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos venir delante suyo, confesando que hemos fallado en cumplir estos mandamientos, estos primeros dos mandamientos indicados en estos versículos. Señor, hemos elegido, mientras éramos representados por Adán, una liturgia alternativa. Hemos inclinado nuestros corazones hacia un objeto de adoración que no era usted, Señor. Hemos perseverado en ello y aún nosotros en nuestra propia vida hemos hecho lo mismo. Y quizá hemos hallado, Señor, en algún punto de nuestra vida deleite y hemos buscado el propósito de nuestra vida en esta liturgia alternativa. En el nombre de Jesucristo quisiéramos confesar estos pecados y quisiéramos pedirle que nos perdone, que nos ayude y que nos dé mayor libertad con respecto a las tentaciones que estos pecados puedan plantearnos, Señor, mientras buscamos obedecer estos mandamientos. Le damos gracias porque en Cristo también nos ha hecho libres para hacer lo bueno y mediante el Señor Jesucristo hemos tenido un acceso al Dios vivo y verdadero y hemos encontrado una forma de adoración perfecta, como manda su Escritura, al Dios vivo y verdadero. Ayúdenos, Señor, por favor, y asístanos en nuestra lucha y en nuestro deseo por adorarle, siendo plenamente agradables a usted. Oramos, Señor, para que esta tercera sesión pueda también ser instructiva y pueda seguir dándonos luz con respecto a la forma en que usted ha elegido que le adoremos. Llévenos, Señor, a ver cómo su iglesia ha desempeñado la liturgia, especialmente su iglesia reformada, y ayúdenos, Señor, a hacer esto con discernimiento y también con el fin de aprender tantas cosas buenas que su Espíritu Santo ha hecho a través de su pueblo reformado a lo largo de la historia. Oramos pues en el nombre de Cristo y nos encomendamos en este momento en sus manos. Amén. Bueno, reciban entonces de nuevo una cordial bienvenida a su curso Introducción a la Liturgia Reformada / Presbiteriana. Hemos visto varias sesiones y en las lecciones anteriores se presentó un doble acercamiento al concepto de la liturgia. En primer lugar, se mostró que la liturgia está estrechamente relacionada con el concepto de la adoración hacia Dios y por lo mismo
dos principios que han de regular cualquier expresión de adoración dirigida al Señor fueron establecidos. Esos dos principios son: el primero, la adoración a Dios debe ofrecerse en concordancia o de acuerdo con quien Dios es. Y el segundo, la adoración a Dios debe ofrecerse tal como Él lo ha establecido. Después de ver estos principios, se articuló una definición del concepto de liturgia. Vimos de forma general y panorámica la etimología, la información que los distintos términos o variantes de liturgia desde el griego tienen y sus referencias bíblicas generales. Vimos también algunas definiciones propuestas por escritores cristianos y la definición a la que llegamos en base a la observación que hicimos de estas cosas fue que liturgia es un término que hace referencia a la adoración pública de Dios llevada a cabo por la comunidad del pacto de Dios, ya sea la iglesia en el Antiguo Testamento o la iglesia en el Nuevo Testamento, a la manera establecida y conteniendo los elementos determinados por Dios. En segundo lugar, y aquí es donde repasamos la lección inmediatamente anterior, mediante la disciplina de la teología bíblica, se observó una breve introducción al fundamento bíblico de la liturgia. Tomamos a Adán, y desde Adán vimos que el hombre ha buscado una liturgia alternativa, como abrimos en la oración. A través de la liturgia alternativa propuesta por Satanás, tomando forma de serpiente, el hombre se ha adorado a sí mismo y ha cambiado a Dios como objeto de adoración por la criatura. Ha cambiado al Creador por la criatura como objeto de adoración. Mediante esta liturgia alternativa se ha adorado ya sea el objeto incorrecto o se ha intentado, al menos en términos de apariencia, adorar al Dios vivo y verdadero de una forma incorrecta. Y esto ha mantenido al hombre en exilio o en expulsión de la presencia de Dios, como también lo vimos cuando analizamos la adoración en el tabernáculo y vimos que el exilio o la expulsión del hombre hacia el occidente se dio como juicio por el pecado. Luego entonces de que Dios redimiera a la nación de Israel, Dios entonces indicó al pueblo cómo él había de ser adorado. El orden particular de adoración requerido por Dios haría posible que el pueblo se acercara al Dios 3 veces santo a pesar del pecado del pueblo. En ese orden entonces se resaltaban dos aspectos. El primero es que la presencia de Dios, simbolizada por el tabernáculo o el templo, que a la vez son expansiones de lo que fue el jardín del Edén, tipificó y se cumplió a través de la encarnación del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, vimos que la liturgia siempre era mediada, ya sea por el oficio sacerdotal o por el sacrificio sustitutivo, y estas dos instituciones ceremoniales también tipificaron y se cumplieron en el Señor Jesucristo. De igual manera vimos al finalizar la lección cómo el pasaje de Juan capítulo 4 versículos del 23 al 24, tomados por algunos como la supresión de un orden litúrgico o animar a las personas a que adoren sin ningún orden específico, vimos que estos versículos, por el contrario, establecen la forma en que Dios debe ser adorado. ¿Cuál es la forma? En espíritu. Y también establecen el contenido. ¿Cuál es el contenido? En verdad. Estas son las regulaciones de Cristo para la adoración de Dios. También se indicó que las leyes ceremoniales y sacrificiales fueron cumplidas en Cristo, tal como hacía referencia o hace referencia al libro de Hebreos. Otras instancias en Hechos y Corintios se abordarán a continuación mediante una conexión entre la liturgia del Antiguo Testamento y
la iglesia primitiva. Vamos a ver entonces la lección de hoy, que se llama Desarrollo histórico de la liturgia reformada, en 3 pasos, que como vuelvo o les he dicho tanto, esta lección tiene un carácter introductorio, pues es muy difícil en 45 minutos o 1 hora cubrir temas tan extensos, pero haremos el intento a través de una panorámica de lo que fue el desarrollo histórico de la liturgia reformada. Y para ver esto entonces veremos en primer lugar la liturgia de la iglesia neotestamentaria y primitiva. En la clase anterior habíamos visto que la liturgia neotestamentaria había sido altamente influenciada por la liturgia sinagoguita. En las sinagogas, la liturgia que se llevaba a cabo allí iniciaba con la lectura de una porción del Pentateuco. Se tomaba la ley de Moisés y se leía una porción de ella. Luego de que se leía la porción del Pentateuco, se leía una porción en los profetas que ilustrara y aplicara el segmento del Pentateuco leído anteriormente. Esta parte vendría a ser la equivalente a lo que es para la iglesia neotestamentaria el sermón. Asimismo, después de que se leyera la ley de Moisés, después de que se leyeran los profetas y se explicase a través del equivalente al sermón, entonces se recitaba el Shema, Oye Israel, Deuteronomio 6, se recitaban los 10 mandamientos, se cantaban salmos y se terminaba la reunión en las sinagogas con benedicciones, probablemente y muy seguramente la bendición sacerdotal, y oraciones que en término hebreo eran conocidas como tefilá. Entre las principales influencias de la liturgia sinagoguita en la liturgia de la iglesia neotestamentaria se encuentran la lectura, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, capítulo 20, versículo 7. Allí Pablo está leyendo y explicando las escrituras, tanto que se extiende hacia la medianoche, y en el versículo 9 se muestra a Éutico durmiéndose y cayendo por la ventana. Efesios 2:20 también, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Colosenses 4:16 y por supuesto, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 16. Cánticos espirituales también eran elevados al Señor por la iglesia neotestamentaria. Hechos capítulo 12, versículo 5. Primera de Corintios 14, versículos del 15 al 17, Efesios 5, 19 y Colosenses capítulo 3, versículo 16, siendo estas dos últimas referencias las más comunes para sustentar el tiempo de alabanza o adoración en la iglesia de hoy. También de forma más evidente se encuentran, por ejemplo, las oraciones que el cuerpo de Cristo constantemente elevaba al Señor y las bendiciones epistolares a las congregaciones con las cuales los distintos autores de las distintas epístolas suelen terminar sus escritos. Las bendiciones o benedicciones epistolares hacen las veces de bendiciones sacerdotales o bendición sacerdotal expresada en Números capítulo 6, versículos del 22 al 27. Sin embargo, a pesar de que la iglesia neotestamentaria tomó algunas de las prácticas de la liturgia sinagoguita, también hubo una discontinuidad marcada entre la liturgia en las sinagogas y la liturgia de la iglesia neotestamentaria. Por ejemplo, y pues yo creo que el aspecto más importante es la centralidad de la persona y la obra del Señor Jesucristo, puesto que estos elementos o la persona y el Señor de Jesucristo generaron una expresión de adoración única. Y en primer lugar, el día en que Dios debía ser adorado por su pueblo dejó de ser el séptimo día y pasó a ser el primero, llamado el Día del Señor en virtud de la resurrección de Cristo.
Juan capítulo 20, versículo 21, Hechos 27, Primera de Corintios 16, 2 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. En segundo lugar, la adoración a Dios por la iglesia neotestamentaria debía celebrar el sacramento de la Cena del Señor, establecido por Cristo mismo en Lucas 22, del 14 al 20, y confirmado por el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. En tercer lugar, también tuvo cabida el sacramento del bautismo, Hechos 2:41, 8:12, 10:48 y otras referencias. En cuarto lugar, una de las expresiones de adoración de la iglesia neotestamentaria hacia el Señor fue la recolección de ofrendas para las necesidades de las iglesias locales e iglesias de otras regiones. Vemos en Hechos 2:44, Hechos 4:32 al 35, y también se encuentran algunas referencias en 1 Corintios 16, del 1 al 2, y 2 Corintios capítulos 8 y 9, donde vemos que Pablo está recolectando ofrendas que después planea llevar hacia los santos de Jerusalén. Estos entonces fueron los aspectos que marcaron la adoración de la iglesia o la liturgia de la iglesia neotestamentaria. Después, cuando lleguemos al aspecto de la liturgia en la época de la Reforma, hablaremos muy bien de la definición del concepto de elementos, cómo este se relaciona con el principio regulativo de adoración y otros aspectos de la liturgia. Vamos a dar un pequeño salto y vamos a hablar un poco sobre la liturgia de la iglesia primitiva. La liturgia de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva aparentemente hubo un énfasis muy marcado en los sacramentos, debido a que la Santa Cena fue instituida mediante las mismas palabras del Señor Jesucristo. Los cristianos de los primeros siglos depositaron gran peso en este sacramento, del cual llamaron principalmente la Eucaristía. La liturgia de la iglesia primitiva en general era de la siguiente manera. Yo les voy a ir describiendo paso a paso, pero de todas formas recuerden que al final de la lección, aunque esta lección en particular, el manuscrito se los compartiré mañana, pero ustedes podrán tener acceso a este documento. Entonces, en primer lugar, se reunían cada día del Señor o cada domingo, y lo primero que hacía la iglesia primitiva es que leían la escritura y predicaban la escritura. En segundo lugar, se elevaban oraciones de intercesión y saludos de paz eran extendidos entre los congregantes. Muchas veces los saludos de paz eran extendidos a través de los ósculos santos o besos santos. A través de los besos en las mejillas, los creyentes de aquella época se comunicaban paz entre sí. En tercer lugar, el pan y el vino eran traídos al frente, y quien presidía el servicio de adoración oraba en agradecimiento por ellos, a lo que la congregación, después de esta oración, respondía: amén. Luego de la observancia de la cena, los diáconos recogían ofrendas, y también los diáconos repartían estas ofrendas a los necesitados y, atención, llevaban el sacramento a quienes no podían participar de él. Aquellos que por alguna u otra razón no podían congregarse junto con la iglesia, entonces recibían por parte de los diáconos la administración de los sacramentos en distintos lugares donde se encontraran. Con respecto al sacramento del bautismo, tenemos que decir que los catecúmenos, pues imagino que algunos de nosotros han escuchado que la catequesis o el origen de la catequesis es allí en la iglesia primitiva. Aquellos que asistían o eran convertidos del paganismo hacia el cristianismo, se les establecía un plazo determinado para que fueran instruidos en los elementos básicos de la fe, siendo principalmente el credo de los apóstoles, la oración del Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y después de que eran instruidos en estas tres
expresiones de amor, fe y esperanza. Entonces, al final de ese tiempo eran bautizados y eran bautizados con preparación previa, eran bautizados por esparcimiento de agua, aunque el argumento histórico es muy ambiguo y muchos encuentran o hacen referencia a documentos que muestran que las personas o los cristianos de la iglesia primitiva eran bautizados por inmersión, pero por otra parte también hay muchos documentos y circunstancias que demuestran que también los creyentes eran bautizados por aspersión y, por supuesto, los siendo niños. Y en tercer lugar, se les imponían las manos y se oraba por ellos. Como les dije entonces, el argumento histórico es a veces ambiguo en cuanto al modo del bautismo. Hay argumentos a favor de la inmersión, argumentos a favor de la aspersión, pero lo cierto es que los niños eran comúnmente objeto de bautismo. Ellos eran incluidos en la congregación cuando la cabeza de su hogar era admitida públicamente dentro del cuerpo de Cristo mediante el bautismo público. Entonces, si bien puede haber cierta ambigüedad con respecto al modo de bautismo, no hay ninguna ambigüedad con respecto al objeto del bautismo, que también incluía a los niños, a los infantes. Entonces, como les dije, para resumir, cuando se administraba el bautismo en la iglesia primitiva, había una preparación previa, eran esparcidos con agua y se les imponían las manos y se oraba por ellos. Cuando se desempeñaban los bautismos, las iglesias solían desplazarse a donde hubiese ríos para que hubiera agua corriente y así se pudiesen bautizar a los miembros. En cierta medida, las iglesias comenzaron a ser construidas por encima de pequeños riachuelos donde pudiesen tomar agua, pero eso cambió y las fuentes bautismales comenzaron a ser construidas dentro de la iglesia, por lo que las iglesias entonces iniciaron mejor a ser construidas dentro de los centros de las ciudades y no tanto en las áreas rurales. Entonces miren que la liturgia en cierta medida influenciaba también mucho la ubicación de las iglesias. Esto se los digo entonces con respecto a la liturgia de la iglesia primitiva. Un pequeño repaso: la escritura era leída y predicada, oraciones de intercesión eran elevadas y saludos de paz eran extendidos, la cena del Señor era celebrada, los diáconos recogían las ofrendas y las repartían o llevaban el sacramento de la cena a otros y se aplicaba o se practicaba el sacramento del bautismo. Cuando avanzamos hacia la iglesia medieval, que ese es nuestro tercer punto, en este caso, la liturgia de la iglesia medieval es muy similar a lo que hemos dicho hasta el momento, porque con respecto a la liturgia de la iglesia primitiva, la iglesia medieval no tuvo muchos cambios, salvo que la separación entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente hizo que la iglesia de Oriente tomara una expresión particular en muchas áreas, pero la iglesia de Occidente conservó una gran relación y gran continuidad con lo que fue la iglesia primitiva. Las prácticas de la liturgia continuaron siendo mayormente las mismas. Más o menos los cambios que hubo fueron de tipo estructurales. De todas formas, recuerden que estamos hablando de modo general, pero la expresión de la liturgia ha sido muy diversa a lo largo de la historia. Cosas que puedan ser identificadas comúnmente es que una cortina, por ejemplo, por eso les digo que fueron cambios principalmente estructurales, es que una cortina o algo así como un velo fue puesto el cual separaba al sacerdote de los asistentes de la congregación, supuestamente para promover un tono de santidad, pero esto es una muestra más de el regreso que el catolicismo romano llevó a cabo en la libertad de adoración que el Señor nos dio. Y en segundo lugar, la palabra de Dios quedó en segundo plano, ya que de forma incremental el
elemento principal de la adoración o liturgia en la iglesia medieval fue la ofrenda de la misa, sacrificada por las personas, no en la cual participaban las personas. Entonces, de nuevo, es un modelo litúrgico muy similar al de la iglesia primitiva, solamente o mayormente fueron cambios estructurales los que se llevaron a cabo. Cuando llegamos, en cuarto lugar, al principio les dije que eran 3 puntos, pero en realidad son 4, llegamos a la época de la Reforma Protestante, que es a su vez una época muy importante, en especial para nosotros, quienes somos o presbiterianos o reformados, muy especial para nosotros, porque durante la época de la Reforma Protestante hubo 2 principios litúrgicos que colisionaron en términos de regulación de la adoración. Cuando los luteranos avanzaron en la Reforma, especialmente en cómo debían adorar a aquellos que habían sido justificados por la fe, ellos promovieron lo que se llamó como el principio normativo de adoración. Para los luteranos, el principio normativo de adoración básicamente dice que aquello que no prohíbe la Escritura puede ser admitido. Pero entonces, cuando aplicamos la lógica a este principio normativo de adoración, miramos que utilizar este principio es abrir una puerta muy grande, ya que la Escritura, su tema central es, como hemos dicho, la redención de aquellos que fueron rebeldes y convertirlos en adoradores. Y mientras Dios aplica esa redención, los congrega como pueblo para que puedan adorar de forma agradable a Él. Pero debemos decir también que hay muchos aspectos de la vida cristiana que la Escritura regula, pero no regula el aspecto de la liturgia de forma exhaustiva. Es decir, digamos que la Escritura no tiene tanta preocupación, no tiene tanto interés por decirnos qué objetos se deben colgar en un santuario o no, qué palabras deben decir las personas al expresar, no sé, una oración a Dios o no. Entonces, cuando vemos que la Escritura de forma exhaustiva no aborda nuestra oración o liturgia, sino que lo hace a través de principios, si aceptamos el principio normativo de adoración, es realmente abrir una puerta muy grande. La liturgia, la Escritura, por ejemplo, no prohíbe que personas, se me escapó el ejemplo que tenía, pero la Escritura no prohíbe, no sé, que los niños sean o formen parte de aquellos a quienes les corresponda leer la Escritura o predicar la palabra de Dios. La Escritura no prohíbe eso y no prohíbe otras cosas más claras o particulares. Pero entonces, cuando se aplica este principio normativo, igual fue un ejemplo simplemente para que ustedes lo tuvieran presente, cuando se utiliza este principio normativo, se abren puertas muy grandes a través de las cuales caben muchísimas cosas. En respuesta al principio normativo, por parte de los reformadores, se promovió lo que se conoce el principio regulativo de adoración. Y lo que dice el principio regulativo de adoración es que lo que la Escritura no ordena o no promueve ni describe como la adoración o liturgia de la iglesia neotestamentaria, entonces no ha de ser aceptado dentro de la adoración. Y este principio es un principio más sano para los cristianos al momento de tratar de buscar nuestra mejor o nuestra verdadera expresión de adoración al Señor. Aquí les quiero leer algo que Juan Calvino dijo. Es un poquito largo, pero les pido que puedan escuchar con atención a lo que en este caso el reformador comunicó. Dice Juan Calvino:
La norma que distingue entre la adoración pura y la adoración viciada es de aplicación universal, a fin de que no adoptemos cualquier artificio que nos parezca oportuno, sino que nos dirijamos a la orden de aquel que es el único quien tiene derecho a prescribir. Por lo tanto, si queremos que Él apruebe nuestra adoración, esta norma, que Él impone en todas partes con el mayor rigor, debe ser observada cuidadosamente, porque hay una doble razón por la que el Señor, al condenar y prohibir toda adoración ficticia, nos exige que obedezcamos solo a su propia voz. Primero, tiende en gran medida a establecer su autoridad para que no sigamos nuestros propios placeres, sino que dependamos enteramente de su soberanía. Y, en segundo lugar, es tal nuestra locura que cuando se nos deja en libertad, todo lo que somos capaces de hacer es desviarnos. Y luego, cuando una vez nos hayamos desviado del camino correcto, no hay fin a nuestro extravío hasta que quedamos sepultados bajo una multitud de supersticiones. Por lo tanto, el Señor, para hacer valer su pleno derecho de dominio, ordena estrictamente lo que quiere que hagamos y rechaza de inmediato todos los artificios humanos que están en desacuerdo con su mandato. También, justamente, Él, en términos expresos, define nuestros límites para que no podamos, fabricando modos de adoración perversos, provocar su ira contra nosotros. Es una cita relativamente extensa, pero es muy importante porque este es el modo de pensar detrás del principio regulativo de adoración. Quisiera también leerles una porción de un libro que escribió John Knox llamado Adoración verdadera y falsa, escrito en contra del catolicismo romano. Dice John Knox, aquí en este caso utiliza un silogismo: toda adoración honorable o servicio inventado por el cerebro del hombre en la religión de Dios, sin su propio mandamiento expreso, es idolatría. Y aquí John Knox aplica ese principio. La misa es inventada por el cerebro de los hombres sin el mandamiento de Dios, por lo tanto, es idolatría. Esto muestra que el principio regulativo de adoración no fue aplicado únicamente hacia los luteranos y su principio normativo de adoración, sino que el principio regulativo también fue aplicado hacia el catolicismo romano. El segundo silogismo de John Knox en su libro dice: toda honra o servicio de Dios, mediante el cual, o al cual mejor, se le añade una opinión perversa, es abominación. A la misa le es añadida una opinión perversa, por lo tanto, es abominación. Entonces, lo que podríamos utilizar para resumir las palabras de Calvino y las palabras de John Knox es que tenían gran celo por guardar la palabra de Dios, y lo que ella enseña, ordena con respecto a la adoración, debían tener el lugar principal y fundamental, único, al momento de regular la liturgia o la adoración de la iglesia. Añadir a lo que la palabra de Dios regula con respecto a la adoración de la iglesia es, como dijo John Knox, idolatría. Y como dijo Juan Calvino, es algo que hará que nos extraviemos y que en última instancia quedemos sepultados debajo de nuestras propias supersticiones. Ahora, el principio regulativo de adoración contiene dos aspectos.
El primero es lo que los reformadores llamaron elementos. Los elementos de la adoración o los elementos del orden de adoración o liturgia son aquellas cosas que la Escritura ordena, no solamente a través de un mandato directo, sino a través de un ejemplo claro de una práctica de la Iglesia. Algunos de los ejemplos, como ya lo vimos, es por ejemplo la lectura y la exposición de la palabra. Es también la colección de ofrendas. Es también los cánticos espirituales o salmos. El segundo aspecto del principio regulativo de adoración es lo que se conoce como circunstancia. Las circunstancias de la adoración son aspectos en los que la adoración tiene un poco más de libertad y es un poco más flexible, porque la Escritura no los aborda de forma específica, pero sí lo hace a través de principios. Por ejemplo, la Escritura no propone a qué hora se debe llevar a cabo el servicio. Aquí, por ejemplo, en la iglesia a la que yo asisto, el servicio comienza a las 9:15 de la mañana. De pronto el servicio en su iglesia puede comenzar a las 9:30, a las 10 de la mañana. Esas son las que se conocen como circunstancias. Y en cuanto a las circunstancias, hay un poco más de libertad para que, como dicen los estándares de Westminster, las personas operen en un sentido o en un principio de prudencia, de orden, tal como lo establece la Escritura. Ahora, después de haberles dicho esto, quisiera terminar por describirles algunos órdenes litúrgicos que distintos reformadores propusieron. Recuerden que estos órdenes litúrgicos que yo les voy a mencionar acá van a estar incluidos dentro de los manuscritos que ustedes van a tener a disposición a partir de mañana en la mañana. Podríamos iniciar con Johannes Ecolampadius, quien fue reconocido como la persona que llevó a cabo el primer servicio de adoración o la primer liturgia evangélica en la época de la Reforma. Johannes Ecolampadius iniciaba sus servicios de la Cena del Señor con una oración de preparación. Después leía 1 Corintios 11. Después tenía una respuesta de adoración. Después cantaban a la gloria del Señor. Tenía entonces la salutación formal. Había una lectura del Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 47 al 63. Incluían lo que los reformadores practicaban llamado la absolución, y es que le afirmaban a las personas que si ellos habían puesto su fe en Jesucristo verdaderamente, se habían arrepentido de sus pecados y los habían confesado en búsqueda de perdón, entonces, por la autoridad de las Escrituras, ellos podían decirle a las personas que si en realidad eso había tenido lugar en sus almas, ellos podían tener la certeza del perdón. Después de la absolución, recitaban el credo apostólico. Después había una corta exhortación a las personas. Después oraban el Padre Nuestro. Oraban por fuerza. Tenían palabras de institución. Tenían una distribución también de las colecciones. Leían el Salmo 113. Tenían una oración de acción de gracias. Y finalmente se iban en paz. Cuando este era en el servicio de la Cena del Señor, cuando se llevaba a cabo un servicio normal, simplemente iniciaban con oraciones generales. Después oraban por iluminación. Oraban de forma intercesora. Oraban el Padre Nuestro. Leían la Escritura. Predicaban el sermón. Recordaban a quienes habían muerto. Confesaban sus pecados y pedían perdón al Señor. Seguimos avanzando. En este caso, vamos a ver la práctica de el reformador Juan Calvino. Juan Calvino tenía un servicio
específico para cuando era predicada la palabra y otro servicio específico para la cena del Señor. Cuando la palabra era predicada, iniciaba con el votum o la oración, en este caso, Salmo 124, versículo 8. Después había una confesión. Después oraban pidiendo perdón. Después se le entregaba a la iglesia palabras de consuelo. Había entonces absolución. Se leía el decálogo o los 10 mandamientos. Se oraba por iluminación. Se oraba al Padre Nuestro. Se leía la escritura y luego se predicaba el sermón. Había más oraciones de intercesión. Se parafraseaba el Padre Nuestro. Se leía un salmo y se terminaba con una benedicción. Para celebrar la cena del Señor era más largo, más extenso. Recordemos que Calvino, en sus intenciones, tenía celebrar la cena del Señor cada semana, pero los magistrados civiles de Estrasburgo no se lo permitieron inicialmente y tampoco se lo permitieron en Suiza, cuando fue a Ginebra a ministrar la mayor parte de su vida. Entonces, para la cena del Señor había un votum u oración, confesión, oración pidiendo perdón, palabras de consuelo, absolución, el decálogo era leído, después oración por iluminación, el Padre Nuestro, se leía la escritura, se predicaba el sermón, había oraciones de intercesión, se parafraseaba el Padre Nuestro, se recitaba el credo de los apóstoles, había una oración de preparación, el Padre Nuestro de nuevo y palabras de institución, una exhortación larga, distribución de los diezmos, se leía un salmo, oración de acción de gracias, una especie de expresión que a través de la cual explicaban o afirmaban y se comprometían a nunca rechazar la confesión que habían hecho a través de la cena del Señor y finalmente la benedicción. Cuando llegamos a John Knox, su orden o sus órdenes de adoración eran muy similares a los de Calvino y eran un poco también a la vez más sencillos. Cuando se predicaba la palabra, simplemente se iniciaba con una confesión, con un salmo, se oraba por iluminación, se leía la escritura, se predicaba el sermón, había oraciones de intercesión, se recitaba el Padre Nuestro, se recitaba el credo de los apóstoles, un salmo y la benedicción. Cuando había cena del Señor, se confesaban los pecados, se leían los salmos, se oraba por iluminación. Básicamente todo el servicio idéntico a cuando había predicación, solo que al final, después de recitar o leer el salmo, se leían las palabras de institución de la cena del Señor, había una exhortación larga, había una oración de acción de gracias, distribución, escritura, oración de acción de gracias, se leía el Salmo 3 o un salmo similar y finalmente la benedicción y la despedida. Quería compartir con ustedes estos aspectos específicos de la liturgia reformada para que ustedes se dieran cuenta que la Iglesia Presbiteriana, que es histórica y confesional, sostiene hoy en día un orden de adoración muy similar al que se sostuvo en la época de la Reforma. Y quería terminar con esto para que nos diésemos cuenta de que la importancia que tuvo el principio regulativo de adoración para los reformadores es la misma importancia que este principio regulativo de adoración debe tener para nosotros hoy. Si bien los reformadores lucharon quizá contra el principio normativo de los luteranos, contra el catolicismo romano, y posteriormente contra los cuáqueros y otro tipo de expresiones de adoración no reguladas por la Escritura, nosotros
en el año 2022 tenemos una lucha aún más ardua, porque a través de los años, después del 1500 hasta los nuestros, se dan muchas de adoración que no están reguladas por la Escritura, y hacia todas ellas debemos responder lo mismo. Dios debe ser adorado como Él lo ha ordenado en su palabra. Entonces, quisiera animarles, para terminar, a que renueven su compromiso con el principio regulativo de adoración, a que renueven su compromiso con la Escritura como única reguladora de la adoración divina, y a Jesucristo como centro de la liturgia de Dios. Espero que esta lección haya servido para renovar en sus mentes cuán importante es la forma en que adoramos a Dios. Para los reformadores era un aspecto muy importante de su polémica, de su teología, de su vida como iglesia. Para nosotros debe serlo igualmente. Entonces, para terminar, quisiera cerrar con una oración. Yo sé que esta lección presentó un poco más de complejidad, sobre todo porque les compartí los distintos órdenes litúrgicos, pero yo sé que cuando el manuscrito de esta lección llegue a sus manos y usted le pueda echar un vistazo, reforzará lo que vimos y podrá ubicar de forma más clara a qué hacía referencia con cada una de las menciones de los elementos litúrgicos. Les invito entonces a que busquemos el rostro del Señor en oración para terminar esta lección. Señor y Padre de los cielos, queremos pedirle que nos ayude, Señor, en todas y cada una de nuestras expresiones de adoración. Que Cristo sea siempre el centro de ellas, el Señor de ellas. Y que nunca, nunca pensemos en abordarle con adoración sin invocar el nombre de Cristo. Pues ¿cómo habríamos de ser aceptables delante suyo si no fuese por Él? Señor, que toda nuestra vida sea una ofrenda agradable por Cristo y para la gloria de Cristo. Y también que nuestra adoración como iglesia sea agradable por Cristo y para Cristo. Oramos en el nombre de Él, nuestro Señor y Salvador. Amén.